La Iglesia Católica ha sido una de las instituciones más influyentes de la historia. Con siglos de poder y tradición, también ha acumulado secretos y episodios que rara vez salen a la luz. En este video de Hablemos de, vamos a explorar 10 de los capítulos más impactantes que han marcado su historia y dejado una sombra sobre la institución. Acompáñanos hasta el final para conocer a fondo estos temas. Comencemos. Primera, controversias de abuso sexual. Empezamos con un tema delicado y doloroso: las acusaciones de abuso en el interior de la Iglesia Católica. A lo largo de las últimas décadas, se han documentado casos de abuso en diversos países, incluyendo Estados Unidos, Irlanda, Australia y, más recientemente, en Chile. La parte más impactante de estos casos no es solo la cantidad de denuncias, sino el encubrimiento sistemático que, según investigaciones, ha ocurrido en muchos casos. Líderes religiosos involucrados fueron trasladados de una diócesis a otra, a veces incluso a otros países, en lugar de enfrentar la justicia. Un informe publicado en 2018 por el estado de Pensilvania en Estados Unidos reveló que, en un periodo de 70 años, más de 1,000 menores habían sido abusados por miembros de la Iglesia. La gravedad de estos hechos fue tal que el propio Papa Francisco llamó a una reunión global de obispos para tomar medidas más estrictas en la protección de menores y apoyar a las víctimas. Sin embargo, muchos casos permanecen abiertos y se estima que solo una pequeña parte ha recibido justicia completa. Si quieres descubrir más temas históricos e investigar junto a nosotros, suscríbete a Hablemos de y activa las notificaciones. Aquí no tememos explorar los temas más polémicos y revelar lo que otros no dicen. Relación con figuras de la Segunda Guerra Mundial. Pocas personas saben que, después de la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano fue señalado por supuestamente ayudar a ciertos oficiales involucrados en el conflicto a huir de Europa. Esta operación es conocida como las Rutas de las Ratas o Rat Lines, una red clandestina que, según algunos investigadores, facilitó la huida de figuras hacia Sudamérica, especialmente Argentina. Documentos desclasificados han sugerido que esta ayuda tenía un fin estratégico: proteger a la Iglesia del avance del comunismo en Europa del Este. Aunque el Vaticano siempre ha negado su participación oficial en estas operaciones, existen registros y testimonios de oficiales de inteligencia de la época que afirman que algunos miembros del clero estaban al tanto de estos movimientos y brindaron apoyo logístico. Hoy, muchos consideran que esta fue una estrategia motivada por razones políticas y religiosas, ya que el Vaticano temía la pérdida de influencia en Europa. Tercero, controversias financieras en el Banco del Vaticano. El Instituto para las Obras de Religión, llamado también IOR, más conocido como el Banco del Vaticano, es otro capítulo oscuro. Desde su fundación en 1942, su propósito inicial era gestionar los fondos de la Iglesia y sus instituciones benéficas, pero con el tiempo ha sido objeto de múltiples escándalos de corrupción y acusaciones de lavado de dinero. Uno de los casos más conocidos ocurrió en los años 80 con el colapso del Banco Ambrosiano, un banco italiano cuyo principal accionista era el Instituto para las Obras de Religión. Roberto Calvi, director de dicho banco, fue encontrado muerto en Londres bajo el puente Blackfriars, en circunstancias misteriosas, y su muerte fue considerada inicialmente como suicidio, aunque se cree que fue un ajuste de cuentas. Este episodio dejó una gran mancha en la reputación del Banco del Vaticano y reveló conexiones entre las finanzas de la Iglesia y organizaciones ilegales. En el año 2013, el Papa Francisco inició reformas para mejorar la transparencia financiera del IOR, aunque los efectos completos de estas medidas aún están por verse.
Silencio del Papa Pío XII durante la guerra. El papel del Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial ha sido objeto de intensas discusiones y debates históricos. Aunque algunos documentos revelan que el Papa era consciente de las atrocidades que se estaban cometiendo, decidió mantener una postura de neutralidad pública. Esto ha sido interpretado por muchos como un silencio estratégico para evitar represalias contra los católicos en territorios ocupados, pero también ha sido criticado por considerarse una falta de acción humanitaria. En el 2020, el Vaticano permitió el acceso limitado a los archivos de Pío XII, lo cual ha sido un avance para esclarecer su papel durante esos años. Aunque sigue habiendo un debate sobre si el Papa debería haber condenado públicamente los actos de esa época, esta apertura muestra una voluntad de abordar los eventos del pasado. 5. La muerte misteriosa del Papa Juan Pablo I. En 1978, el Papa Juan Pablo I asumió el liderazgo de la Iglesia, pero su papado duró solo 33 días, ya que fue encontrado sin vida en su dormitorio en el Vaticano. La versión oficial indica que murió de un infarto, pero el Vaticano no realizó una autopsia, lo que generó especulaciones y teorías en torno a su fallecimiento. El Papa Juan Pablo I era visto como una figura reformadora y, según sus cercanos, estaba decidido a enfrentar los problemas de corrupción en el Banco del Vaticano. Este contexto ha llevado a algunos a considerar que su muerte pudo estar relacionada con sus intenciones de cambio, aunque hasta la fecha no existen pruebas concluyentes. Esta falta de claridad sobre su fallecimiento ha dado lugar a múltiples libros e investigaciones que intentan resolver el misterio. 6. El Tribunal Secreto de la Iglesia, la Penitenciaría Apostólica. El Vaticano tiene un tribunal poco conocido que maneja los casos más graves de la Iglesia, conocido como la Penitenciaría Apostólica. Este tribunal tiene la autoridad para perdonar ciertos pecados que, de acuerdo con las doctrinas, solo el Papa puede absolver. Estos pecados incluyen casos extremadamente delicados y graves, y los procesos llevados a cabo por la penitenciaría son confidenciales, de modo que ni siquiera los archivos están disponibles para el público. Esta falta de transparencia ha generado críticas sobre cómo se manejan estos casos y qué tipo de infracciones o temas llegan al tribunal. Aunque algunos argumentan que esta discreción es necesaria, la secretividad ha dado pie a cuestionamientos sobre el tipo de casos y el tratamiento que reciben. 7. Escándalos internos y redes de explotación. En 2013, cuando el Papa Benedicto XVI renunció, hubo rumores sobre presiones internas y escándalos que sacudieron al Vaticano. En un informe filtrado, se mencionaron posibles redes clandestinas dentro del Vaticano, así como actividades contrarias a los valores de la institución. Aunque algunos de estos casos han sido desmentidos o minimizados, este periodo fue un momento difícil para la Iglesia y marcó un cambio en la administración. El Papa Francisco, quien asumió en medio de estos rumores, ha intentado abordar y resolver estos temas, pero las secuelas del escándalo siguen afectando la percepción de la Iglesia a nivel global. 8. La oposición a la ciencia y el caso Galileo. El caso de Galileo Galilei sigue siendo uno de los ejemplos más famosos de cómo la Iglesia se enfrentó a la ciencia. Galileo, quien defendía el modelo heliocéntrico, que afirma que el Sol es el centro del sistema solar, fue condenado en 1633 por la Inquisición, que lo consideraba un peligro para la doctrina de la época. Galileo fue forzado a retractarse y vivió el resto de sus días en arresto domiciliario. Este caso es un ejemplo de cómo la Iglesia ejerció su influencia para limitar el avance científico en nombre de la religión, aunque en el siglo XXI la postura de la Iglesia sobre la ciencia ha cambiado considerablemente. En 1992,
El Papa Juan Pablo II reconoció oficialmente el error de la Iglesia y rehabilitó a Galileo, marcando un cambio de actitud hacia el conocimiento científico. Si te gusta conocer los misterios y explorar los temas menos conocidos de lo que no quieren que sepas, suscríbete a Hablemos de... Para recibir contenido como este, te invitamos a seguir descubriendo con nosotros los aspectos menos explorados de las instituciones y la historia. 9. Encubrimientos y la cultura del silencio. A pesar de los esfuerzos recientes de transparencia, muchos críticos consideran que persiste una cultura de silencio dentro de la Iglesia. Este sistema de encubrimiento ha impedido que salgan a la luz numerosos temas que afectan a la institución y a sus seguidores. Aunque el Papa Francisco ha liderado varios esfuerzos para cambiar esta cultura y promover mayor apertura, la estructura jerárquica de la Iglesia sigue siendo un obstáculo para la transparencia completa. 10. Los archivos secretos del Vaticano. Dentro de los muros del Vaticano se encuentran los archivos secretos, una vasta colección de documentos históricos y teológicos recopilados durante siglos. Solo un grupo selecto de investigadores puede acceder a ellos bajo permisos especiales, lo que ha dado lugar a teorías sobre su contenido. Muchos creen que en estos archivos se guarda información sobre momentos clave de la historia, así como documentos que podrían poner en evidencia temas menos conocidos de la institución. Aunque recientemente algunos archivos han sido abiertos al público, la mayoría permanece bajo estricta protección. La historia de la Iglesia Católica está llena de capítulos complejos y episodios que han dejado una marca en el mundo. Estos 10 temas nos muestran una faceta menos conocida de una institución que ha tenido un impacto profundo en la vida de millones de personas. ¿Qué opinas de estos temas? Déjanos tus comentarios y suscríbete para no perderte los próximos videos de Hablemos de, donde seguiremos revelando los misterios de la historia y temas que no quieren que sepas. Nos vemos en el próximo video.